Qué manera de pintar. Juan Ignacio, hola. Espectacular, qué manera ¿Cómo espectacular. estás? No, estoy asustada. No parece. Qué Hacía hermoso rato que no. discurso. Juan, muchas gracias por el apoyo y por la presentación. No, hermoso Eh, las obras y hermoso lo que estás contando. La manera en que lo contás, lo detallado y lo discursivo, re lindo. Gracias, pues ahí, pero sí estoy como medio asustada, me han pasado muchas cosas. Realmente no, para nosotros a veces es más natural pintar Claro. y no hablar de la obra, ¿cierto? Y no, que la obra hable solita. Pero, ¿sabes una cosa? Definitivamente Cuéntame, aquí René. pensamos lo mismo, pero nos da la oportunidad de conocer al artista desde otro lugar, desde cómo articula obra, ¿no? Nos permite conocer al artista. Eso es lo lindo. Este, Sí. en, llegás a la obra desde otra perspectiva, Marlene. Sí, total. Esto no nos sucede en una muestra que vayamos a ver a una galería, a un museo, donde vos tenés la obra, sí, tenés el goce estético de esa obra, pero el conocer al artista, el que el artista nos cuenta sus inicios, su articulación, el por qué, se llega a la obra desde otro lugar. Y es Sí, magnífico eso. sí, total, es el aprendizaje, es que es contar la vida, o sea, nosotros como artistas, o sea, es muy complejo decir que vamos a separar nuestras vivencias de nuestra obra, o sea, realmente en Ahora, o sea, nuestras realmente. obras expresamos nuestro pensamiento, nuestra vida, o sea, yo veía la exposición de la chica que expuso la obra de los autorretratos, se me va el Ana nombre, Laura ella es Blanco. Laura, o sea, una obra supremamente íntima, o sea, muy cargada de su vida, ¿cierto? De sus vivencias, muy bonita. Entonces yo digo, bueno, yo lo he hecho desde el paisaje, o sea, he tratado de no dejar de hablar de mi región y de mi territorio, pero hacerlo mostrando lo bello. Eso es lo que yo sé, como en esa obra donde quedó ese paisaje ilícito debajo, con toda esa realidad social, es mostrar lo hermoso. Pues pienso que mirar solamente la problemática, quizás hay una manera de hablar de ella, es volver la mirada quizás de muchas personas sobre la región y sobre lo bonito que tiene y a la vez pues entender que hay unas realidades sociales, no desconocerlas, pero sí darle como cuando la pintura de los niños gariteros, o sea, yo realmente lo hice eh, no pensando ni siquiera en hacer una denuncia social, sino que era esa alegría de sentarme con ellos, de compartir, de caminar con ellos hasta la mina, de fotografiarlos, de que me contaran su historia, de acompañarlos a entregarle el almuerzo al minero, de quedarme con ellos, o sea, de hacerme amiga de ellos, porque más adelante que di unos talleres de dibujo y pintura, muchos niños gariteros asistieron. Entonces es una relación muy íntima de alguna manera con la obra, o sea, sí, o sea, es muy bonito porque es nuestra vida, a la larga eso es lo que plasmamos allí. Y con el paisaje, eh, también me gustaba la pintura, pero realmente pues sí estaba más encarretada con el tema de la escultura, pero llego a la universidad y me encuentro también con la pintura y empiezo esa búsqueda de entender el color, a la vez pues como de fuera de la forma, yo digo, el paisaje ha sido como un pretexto, eh, me encanta también, pues, o sea, me encanta la naturaleza, me encanta sembrar, pues tenemos una tierrita pues por San Luis que la he conservado, que es a donde iba con mi mamá a caminar, donde hacía los bocetos, donde hacía los estudios de color, eh, y me encanta ir, pero también ha sido una temática que me ha permitido estudiar el color. Ha sido también un interés muy grande. A la par que inicié pues como la carrera en artes plásticas en la Universidad de Antioquia, también recibí clases de un restaurador en teoría del color, más o menos 3 años estuve con él a la par. Entonces, cuando yo tenía una entrega de pintura en la universidad, don Álvaro Guerrero,
el restaurador, yo tenía la evaluación de los profes de la universidad y me evaluaban por decir, no, pues de 1 a 5 sacaba 4,5, me iba muy bien, pero Álvaro iba después, ya que había terminado la entrega oficial, él iba a la universidad y me hacía la evaluación de la obra. Y Álvaro me la destruía, o sea, él empezaba a criticármela y es que, ¿qué es este color? Pero mira la composición, pero mira la armonía, pero... Y yo lo escuchaba y decía, tiene razón, o sea, de lo técnico y formal, ya desde lo pictórico, tenía pues toda la razón. Entonces yo era como con los dos, escuchaba, listo, la academia, lo moderno, esa parte más contemporánea. Los profes me aportaron mucho pues como para empezar esa búsqueda también de abstraer un poquito el paisaje, pensarlo. Más adelante pues hay unas obras donde ya empiezo a estudiar un poco más a Picasso, el cubismo, a Obregón, a tratar de llevar a una abstracción a veces un poco más geométrica, un poco más matérica la obra. Y bueno, en esa búsqueda, pero el color no se va de allí ni el paisaje. Esta es otra obra también de esa serie de la tarde, donde trato pues como de interpretar esa hora del día, pero que también es un estado del alma y es un estado como ser. Hay muchas obras de esa serie, trabajé muchas obras de esa serie de paisajes y pues he logrado como exponerlas en diferentes partes acá en Colombia, en Bogotá también pues en Arte Cámara, también algunas obras que se han movido por el extranjero, pero realmente por fuera no me he movido mucho. La obra se ha salido y yo sé que sí se ha vendido mucho para el extranjero, pero más las galerías. Y estoy como en ese proyecto de poder proyectarme con la obra, ¿cierto? De poder mostrarla por fuera y compartirla y me parece maravilloso este espacio para aprender, para compartir pues como qué es lo que estamos haciendo, de eso se trata. Exacto. Exacto. Bueno, esta es otra obra también de esa serie, es más de esas tardes, es entrar en el bosque con muy poco cielo, realmente son malezas muy cerradas. Trato pues como de trabajar acá espátulas más grandes, de simplificar el cielo en un solo gesto, en una mancha rápida, de empezar a definir las obras, como empezar a simplificar esa hoja, ese cielo, ese árbol, en un gesto rápido. Esta obra es trabajada con una espátula más o menos pues casi del tamaño de una hoja de blog. Trabajo por ahí con 3 espátulas, entonces hay unas donde trato de soltar más el gesto, de ser un poquito más matérica, y sigo como muy con eso, siempre planteo una armonía y la trabajo un poquito desde esa representación un poco pues realista del paisaje, un poquito pues como expresiva, pero sin perder el realismo. Y a la par, lo que normalmente hacía era que ponía, por decir, un tríptico pequeño o 2 formatos pequeños y la misma armonía con la que iba trabajando esta obra la iba simplificando abajo, pero de manera abstracta. Tanto la armonía como la composición y las formas que incluía, pues, como en la composición del paisaje. Más adelante veremos algunas como de esas obras. Acrílico también sobre lienzo. Ahora me preguntaba sobre la preparación de los lienzos, ¿cierto, René? Que se me pasó. Bueno, con Freddy Serna, que fue un profesor pues, que tuve en la universidad, el profe nos decía que la obra inicia desde la elección misma del formato. Él nos decía, desde pensar, decía, la obra se construye y se piensa desde allí. O sea, ¿por qué mi formato es horizontal? ¿Por qué es un cuadrado? ¿Por qué lo fragmento? Entonces, nos enseñó desde hay un lugar aquí en Medellín que es muy popular, muy comercial, donde están la mayoría pues como de acopios de maderas y acerríos, pero también hay mucho comercio. Y allí quedaba como la antigua plaza de mercado de acá de Medellín, que ya pues luego se convirtió en una zona comercial.
que le llaman, se le dice el hueco. Entonces el profe nos hacía el recorrido de llevarnos allá a los almacenes donde vendían las maderas pues, para hacer los bastidores. Nos decía, bueno, acá se consigue a buen precio, de buena calidad la madera, en tal parte se consigue la lona costeña, bueno, entonces nos llevaba a esos lugares. Entonces con él fue un aprendizaje desde cero, la construcción de la obra, que realmente fue muy importante para mí, o sea, porque sí, muchas personas salen a veces y no saben ni siquiera dónde comprar su lienzo, y esa parte de la economía, ¿cierto? A la hora de construir la obra es muy importante, la selección del material, todo, o sea, todo a la hora de darle valor a nuestra obra también, el precio, de hacerle un presupuesto. Entonces este profe, bueno, nos llevó primero, nos enseñó cómo elaborar el bastidor. La universidad tenía un lugar conocido como la carpintería. Entonces en esa carpintería teníamos que ir a cortar las maderas a la medida del bastidor, armarlo, templar las lonas. También nos enseñó a preparar el gesso o el imprimante pues para el lienzo. La base de los del gesso era con el mismo acronal con el que se hacían los pigmentos. Él nos enseñó cómo preparar el acrílico, cómo preparar la pasta, una pasta pues como ideal, que fuera que se adaptara tanto al frío como al calor, que tuviera como cierto nivel de elasticidad, y que no se pegaran la pintura, no quedara como pegando pues el polvo o las lanas, todo lo que circula en el ambiente. Entonces, bueno, entonces con ese profe fue desde ir a comprar los materiales, construir los bastidores, templarlos, preparar el gesso, un gesso de buena calidad, a base de carbonato, de blanco de zinc y de una acronal especial, de unas referencias especiales, echarle el antihongos, todo esto. Y luego, pues el taller era ya la fabricación de los pigmentos, entonces nos llevaba a donde se compraba el acronal de mejor calidad. Lo hacíamos a partir de dos referencias en ese momento, que era me acuerdo que era el S95 y el 294. Entonces el acrílico lo hacíamos con esa referencia, 70% de una, que era un acrílico que al secarse era más rígido y podía partirse, y la otra referencia era más tipo colbón, entonces quedaba pegajoso. Entonces él decía que había que hacer una mezcla intermedia con 70-30 para que quedara pues como más maleable. Y bueno, también nos llevó a comprar los pigmentos líquidos. Normalmente trabajos con pigmentos líquidos, son unos pigmentos importados muy buenos, dan un color muy bonito, y hago pues el pigmento. No compro los acrílicos, nunca, pues nunca los he comprado. Desde que llegué a la universidad aprendí cómo hacer el pigmento. Adicional, porque para trabajar esos formatos tan grandes, pues ya se podrán imaginar, pues en un solo espatulazo se va, se va el Por eso tubo te preguntaba, y se va sí. el presupuesto. Claro. Entonces sí, aprender a hacer los pigmentos y me ha servido mucho para darme la libertad como de poder trabajar esos grandes formatos, y el hacer la textura también, que le ayuda a uno pues como a ahorrar un poco más del pigmento a la hora de pintar. Bueno, esta obra hace parte como de esa serie. Esta obra, que es la que tengo acá atrás, titulada Trópico, también mucha textura suelta. Me gusta mucho lo que es el expresionismo matérico. Estando en la universidad experimenté mucho con ¿cómo es que se llaman? El dripping, el de Jackson Pollock. Yo quedé encantada de esas obras de él cuando vi en la universidad la obra. Entonces tuve una obra que la pinté, fue como en los patios de la universidad, y habían como 3 compañeros que me ayudaban a sacarla en hombros porque yo sola no era capaz con eso. Pues yo era muy osada, pero no era capaz ni de cargar mi bastidor. Entonces habían algunos compañeros muy queridos que se ofrecían a ayudarme, entonces me sacaban el bastidor ahí al patio y hacía las mezclas del pigmento en tarros de salsa, de esas salsas de tomate, y los envasaba. Entonces hacía los chorreados y recorría el cuadro, como me sentía Jackson Pollock versión femenina.
fue muy bonito, pues, tirar la pintura, trabajar con el cuadro en el suelo. Esa experimentación me ayudó mucho para atreverme a soltar un poco pues, la pincelada y la mancha. Esta también hace parte de esa serie, un poquito más hacia la tierra, espátula, es de textura, un poquito más pues como esos rojos y esos tierras. También formato grande, es de esa misma serie, titulada Nido. Esta también, son también de esa serie de paisajes, también estudiando el color, mirando ese diálogo entre el color, porque pues estudiando como esas armonías me daba cuenta que el color realmente, el color se mueve todo el tiempo y está en todos los lugares. O sea, esa armonía se logra porque el cielo dialoga con la luz del árbol, dialoga con el reflejo de la hoja que está en el suelo. Entonces, tratando como de jugar con los colores y que en este tronco que vemos acá en el lado izquierdo, vemos que la luz del tronco es el cielo, es el color que está en el cielo, pero también pues vemos el reflejo de los colores de la tierra. Entonces siento que la pintura la veo como una unidad, o sea, el color es una unidad centrada en esos tres colores básicos que se tocan todo el tiempo y se mueven coquetamente, se acercan el uno al otro y se desplazan por la obra a través de la luz. Me decía don Álvaro Guerrero, el restaurador, en algún momento, me decía, Marlene, es que realmente el dibujo como tal no existe, o sea, el dibujo, realmente lo que vemos es una mancha al lado de la otra, es el límite que hay entre una mancha y otra. Entonces nosotros tendemos a separarlo, ¿cierto? Y aparece el dibujo allí. Pero hablando de pintura me decía, es la mancha, una al lado de la otra, o sea, es cuál es el color, o sea, cuál permite que lo otro pueda vibrar, pueda hacer presencia, entonces necesita ese otro que lo ayude. Entonces han sido como muy de estudio de color, el paisaje, pues el formato horizontal me gusta mucho. Trabajo mucho esa serie de los horizontales, también acrílicos. Este también es de esa misma serie. En esas mismas búsquedas como del color, de la expresión. Bueno, aquí empiezo ya como a estudiar un poquito, o sea, queriendo entender un poquito más la luz. Entonces me voy al blanco y negro y empiezo a hacer como una simplificación del paisaje. Don Álvaro, el restaurador, mira, en la universidad ni siquiera pues hice los 10 semestres y siento que a nivel de pintura le aprendí mucho también a don Álvaro en esa parte como de la estructura pues de la obra, me ayudó mucho a entender cosas y sé que tengo mucho por aprender, o sea, realmente en la pintura y más cuando hablamos de color y hablamos de la luz, son infinitas las posibilidades que tenemos allí. Entonces empecé como a tratar de simplificar la obra, o sea, yo, bueno, me voy a alejar del color para entender la luz y entender la estructura de la obra a partir de la luz. Entonces, don Álvaro me decía, trate de simplificar su obra a 4 valores de luz. Entonces empiezo pues como en este estudio a tratar de resolver el paisaje, de resolver la obra a partir del gesto y de esos 4 valores de luz. Esto es como, como una especie de nocturno, como un amanecer en blanco y negro. Esta es otra obra de esa serie, es una obra también de gran formato, es un políptico, cada pieza más o menos era como sí, de 1,20 por 2,80, 1,20 cada pieza de altura, como no recuerdo bien si era 80 o 90 cada pieza. Y acá vemos los yarumos, que son muy típicos pues como en el paisaje acá, sobre todo como en la zona pues cálida, y es un árbol muy bonito, es un árbol muy lindo. Entonces pongo como protagonista el yarumo y sigo en ese estudio como el blanco y negro y siento que me quedó empezado, o sea, que tengo mucho por estudiar todavía ahí, o sea, que es un terreno que hay que seguirlo trabajando.
Entonces esta hace parte de esa serie. Entre grises se titula esta obra. Estuvo expuesta en el Consejo de Medellín. Aquí el Consejo de Medellín. Pues, y también no sé en qué otras salas estaría, pero sí estuvo en varias salas, en varias exposiciones esta obra. Sigo con esa búsqueda como del blanco y negro, de simplificación de la luz, tratando de desprenderme un poquito del horizonte, de no pensar tanto en esa composición formal, pues como la vemos. Entonces esta hace parte también como de ese estudio, espátula, más suelto, pocos valores de luz, más gesto, mancha. Bueno, esta obra también es una obra donde empiezo a hacer un estudio como de los grises acromáticos. O sea, he trabajado mucho el color, pero estoy como con una inquietud frente a esos colores que están en esas sombras o en esas saturaciones, en las saturaciones del color. Entonces esta es una obra, pues acá sí trabajo con negro, pero lo toco de un violeta azuloso y trato como de dejar vibrar un poco el color, pero dándole predominio a los grises. También muy suelto, desprendiéndome un poco más todavía de la composición, como de la composición formal del horizonte, es más gestual, más mancha, más textura. Está silenciada, Marlene. Bueno, Ahora sí, qué pena, sino que estaban los niños allí haciendo como ruido y no me dejaban casi escuchar. Bueno, entonces esta es de esa misma serie de malezas, pero lo que les decía es una mirada más a la tierra. Sigo también con el acrílico, un poco más suelto, hay un poco de veladura también. La veladura me parece que también aporta mucho. Entonces aquí hay texturas, normalmente tengo texturas, pero también me gusta mucho, sobre todo en lo que son en esas zonas de la tierra, trabajar la veladura, porque la veladura permite generar otros planos y darle un poquito más de cuerpo a la pintura en ciertas zonas. Y normalmente voy y vengo en la obra, o sea, voy y vengo como en los planos, trato de ir tejiendo con la textura, pero también la veladura le brinda a uno la posibilidad de generar mucho cuerpo en la obra. Bueno, esta también hace parte de esa serie, como les conté, pues más que todo ha sido paisaje, como lo que me he centrado. Esta hace parte de esa serie también como de los atardeceres. Bueno, esta obra es también como esa mirada un poco a la tierra y también empezar a trabajar un poquito lo que les decía de esos grises acromáticos. Entonces, cuando empiezo a pensar en la tierra, que es esa paleta que hay abajo, son los colores que están arriba, pero son las sombras de ellos o las sombras de sus opuestos. Entonces, empiezo como a tratar de estudiar un poquito esa paleta que está más en la tierra y más en ese proceso de descomposición de la misma materia. Pero realmente son los mismos colores, solo llevados como a las saturaciones. Y mucha textura, este formato es de 1,60 por 1,60. Entonces son trazos muy grandes, espátulas muy grandes, gestos. Esto es pues un trazo rápido, suelto. En la obra que sigue, en esta obra que la titulé El brillo de mi tierra, empiezo a alejarme un poco del verde y me centro un poquito más en la tierra y busco como realzar la belleza de esa hojarasca, y también empiezo a agregarle acá lo que es el pigmento dorado. Empiezo a investigar un poquito, empiezo en la tierra, pero pienso también en la riqueza de los minerales que tiene el territorio.
También pues en Colombia pues sí se da mucho el tema de la explotación del oro. También el tema del oro pues y el valor que ha tenido para nuestras culturas indígenas. Entonces quise como darle ese título, El brillo de mi tierra, usar la minilla dorada. También estuve investigando un poquito sobre pigmentos dorados que pudieran como mezclarse con el acrílico. También hay mucha veladura, pero también hay mucha textura. Y bueno, y está ese elemento que es la laminilla dorada, que me permite darle como un toque mágico. O sea, pese a que estoy yendo a la tierra y a esa paleta que es un poco más de sombras, me interesa también darle un toque coqueto y un toque mágico. Entonces le agrego como esa laminilla dorada. Esta también hace parte como de esa serie de los atardeceres, de la que hablamos hace rato. Estas también son como esa mirada más a la tierra, más suelto, formatos muy grandes. Estas también hace parte como de esa serie, también mucha textura. Son como esos tejidos, ¿cierto? Mucha espátula. Este es un formato de 50 por 2 metros, pero trato de simplificar un poco más la mirada, de acercarme más a ese follaje, de perder un poco más los detalles, de irme más a los trazos grandes, a quizás un poco de veladura. Oye, buenísimo, este es 18 a las 6 de la tarde, así que divino, bárbaro, fantástico. Yo estaré. Hola, hola, hola. ¿Pueden silenciar los teléfonos? Esta también hace parte como de esa serie, ya investigando un poquito más ese follaje, esos colores más tierra, más acromáticos, pero pensando también en ese estado del ser, pues, como de ese proceso de transformación de la materia, pero también acercándome quizás a un proceso de reflexión frente a la vida y frente a ese estado de transformación que algún día llegará. Entonces es mirarlo desde el color, mirarlo desde el paisaje, pero también pensando en que somos eso, somos naturaleza y pasaremos también por esos estados. Estados de la materia se titula esta obra. Esta es una obra ya más donde me salgo, o sea, desaparece el verde totalmente, ya es la mirada a ese proceso pues como de transformación total, o sea, es esa descomposición ya del paisaje, ese otro estado. Entonces lo miro más desde los colores violetas, un poco más eh, quizás espirituales, más tranquilos, más de esa entrada a la noche, pero es esa entrada como a la muerte, esa muerte en el paisaje, pero también reflejada como en la muerte eh, a la naturaleza, o sea, son cuerpos allí también que se descomponen. Es el árbol, pero el árbol también representa ese cuerpo que cae al horizonte. Ay, bueno, se me fue esta foto. Esta obra, pero también es muy lindo porque pues son mis niños y también han hecho parte de mi proceso y las han disfrutado, las recorren. eh, Cuando tengo lienzos en blanco, ellos los disfrutan primero o a veces también hacen parte del proceso de esas obras. Esta que fue El brillo de mi tierra, ellos dos la disfrutaron mucho. Bueno, y esta última serie, que es como en la que he estado trabajando como los últimos días, es más mirando la noche, el paisaje nocturno, pero un paisaje eh, un poco coqueto. Entonces he empezado como a analizar la vida del paisaje, qué seres habitan la noche, cómo vive el bosque, cómo se puede vivir ese bosque en la noche, o sea, esa magia que nos evoca la luna, que nos evoca, no sé, caminar en la noche, todas esas cosas tan lindas que nos produce mirar las estrellas,
hay una conexión muy bonita con la noche y es entrar como en esa etapa, ese paso mágico también por un lugar, ese lugar misterioso que es la noche, pero que puede ser también ese sueño en el que entramos y en el cual atravesamos. Entonces, en ese momento estoy como investigando como esa paleta, esos bosques, tratando de interpretar un poquito la noche y su magia a través del color. Y, y he empezado pues a agregarles otros pigmentos. En este caso, esta obra que se llama Embrujo, tiene pigmentos plateados y pigmentos dorados, que he empezado a mezclar los pigmentos líquidos acrílicos con los que normalmente trabajo. Entonces, las obras, este registro no es muy bueno porque pues la tomé con el celular y no es muy buena la cámara, pero realmente la obra tiene un brillo especial, ese plateado brilla, o sea, uno lo mira y con el brillo de la luz de la lámpara, del bombillo, genera un brillo muy especial, como muy coqueto, muy mágico. Esta es como la última serie. Ya más dándole predominio a los colores fríos, interpretando un poquito la noche desde el color, esa temperatura. Igual tienen mucha textura, este también hace parte de esa serie. Sí, es más suelto, es más frío, o sea, yo como interpreto ese frío de la noche, esa paz, bueno, de los nocturnos. Y estos son de los que les hablaba hace rato, cuando estaba trabajando, empecé a trabajar esa serie de los bosques y a estudiar más las armonías. A la par trataba de hacer unos estudios como del color, simplificando pues la materia, esas formas de la naturaleza. En este pensaba un poquito como en la tierra y en ese proceso de cómo se germinaban las semillas. Entonces pensaba en la célula, en cómo se germinaba la vida allí debajo de la tierra, o sea, como esos estados de la materia que permiten que la vida aparezca. Entonces surgió una serie, son más o menos de estos, de los pequeñitos, son más o menos 20 piezas, era como una serie. Y estos también hace parte de estos estudios, que son abstracciones de las armonías, a partir de las cuales trabajaba el paisaje, donde buscaba simplificar el paisaje en el gesto, fragmentando el formato, fragmentando la forma, fragmentando el paisaje, simplificando, pero están allí, o sea, el cielo, el árbol, la tierra, la flor, el pájaro, a partir como del estudio de las armonías. Fueron trabajados, esta es una perspectiva en 4, o sea que es una tétrada, pues una armonía en 4, y las otras también, algunas pues triadas, tetras, bueno, trataba como de jugar y de entender un poquito esa parte del color. Y con esas pues ya termino. Fantástica tu obra, Marlene. Pues, Quiero señalar algo, tu maestría en el manejo del color. No solo tu obra, que es magnífica, sino es qué maravilloso manejo del color que tenés, Marlene. Y bueno, y justamente en esos paisajes colombianos que son tan, no solo abundantes, sino que tan coloridos, y obtener este manejo, realmente te felicito, una obra preciosa, de una sensibilidad increíble, y cómo se nota el estudio de cada uno de estos cuadros, lo que has logrado. Te felicito, me encantó tu obra. muchas gracias, René. Por Muchas favor, vamos a sacar el Hermoso. silencio de los micrófonos, pueden, sí, realmente una belleza. ¿Cómo lográs ese roto de la naturaleza con la espátula y cómo pasa la luz en esos paisajes? Hermoso. Debe estar re lindo estar al lado porque tan grande te debe comer el paisaje, ¿no? Hermoso. Me gusta así esa cosa de pararse en ese pequeño espacio del paisaje. Siempre ahí en un lugar pequeño, magnificado. Re lindo. Gracias. Hermoso. Un Espero que bálsamo. algún día puedan habitarlos también.
Coincido con René en el estudio del color. Maravilloso. Tu obra es un bálsamo como escucharte hablar. Maravilloso. Y siento que Muy buena. tenemos paisajes también muy similares, ¿cierto? Yo siento que somos de territorios muy cercanos y un bosque, por ejemplo, no sé, el bosque de la selva en Brasil, en el Perú, pues compartimos pues como territorios muy cercanos y siento que hay una luz y unos paisajes que tienen pues sí armonías y formas muy similares. Realmente. Una obra además, la variedad, pero lo impactante en esa variedad es el manejo que haces de colores. Es excelente el manejo de color, ¿no? Y me encantaron en especial cuando haces abrevias todo ese discurso del paisaje para llevarlo en pequeñas gamas de 3 y 4 tonos. Creo que eso es la síntesis. Dicen que un artista se puede llamar artista cuando logra la síntesis de su obra. Y vos lo has logrado, realmente. Muy bueno. René, Muy pues, bueno. pues es un proceso, realmente lograr como esa simplificación. Yo siento que es un estudio que está allí, o sea, que son unas obras que están en unas obras, esa simplificación, o sea, trabajé esa serie y he querido retomarla, de pronto en pequeños formatos, porque pues realmente serían más estudios y yo digo, bueno, formatos de 1,20 por 20 o pequeños formatos, pronto con los que trabaja Juan, pero digo, ¿cómo llevo? Pero tengo que hacerlo, o sea, quiero hacerlo porque siento que es algo que a veces ni sería para exponer, quizás en algún momento, pero más como de hacerlo y decir que yo los pueda encarrar en una habitación o en un closet y que sepa que ahí los tengo y que en algún momento pues los muestro, los saco. Tenemos mucho para hablar de tu obra y para hacerte devoluciones. Estamos acotados con el tiempo porque nos quedan apenas 2 minutos y medio. Primero, agradecerte a vos, Marlene, y tu exposición. Agradecerle a los artistas que nos han acompañado en este hermoso viernes que hemos disfrutado tu obra. Mandarle un saludo para todos y decirles que la semana que viene los veo. Les entrego la sala para que ustedes hagan el cierre a todos los artistas presentes. Díganme. Maravilloso el Es disfrute. una maravilla. Hermoso, un bálsamo. Hermoso. Yo cuando dijo que había una serie de tamaño chico, y cuando leo era 1,50 por 1,50. No era tamaño chico. Y Marlene, Marlene ¿cuántas Ay, horas buenísimo. pintas? ¿Cuántas horas al día pintas? En este momento, pues realmente no tantas. Cuando estaba en esa época, pues como de la universidad o más joven, pintaba yo creo todos los días. Tenía días en que me levantaba, cuando estaba en la universidad, a las 4 de la mañana casi siempre me levantaba y pintaba. Me gustaba mucho como el amanecer. Ya por ahí tipo 6 me organizaba, salía para la U, siempre en la mañana y en la tarde, sí, pero sí era muy constante. En este momento ya por el tema pues de familia y también soy docente en un colegio, entonces se me ha reducido el tiempo, pero mi sala está llena de cuadros empezados y yo llego y los miro, los coqueteo y bueno, y les voy sacando raticos. Pero sí, Hermoso, tuve una hermoso época trabajo. de más trabajo. Gracias por Muchas compartirlo. gracias. Buen Gracias fin de por la semana. invitación, igual para Gracias. todos. Buen fin de... Muchas gracias, Marlene. Feliz Una gracias. maravilla. semana para Saludos, todos. Marlene. Muchas Haciendo gracias. devoluciones a través del WhatsApp. Un cariño para todos y muchas gracias por acompañarnos. Un verdadero placer tener estos artistas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias Una por belleza. permitirme compartir